La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes. Nos acompaña nada más y nada menos que el licenciado José Ignacio Paliza, quien es ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno. Mi amigo ustedes, sí, a quienes le agradezco de manera especial, importante. Siempre atesoraré el apoyo que me han dado en Telematutino, sobre todo cuando comenzaba mi carrera política. Desde el día cero. Era importante dar a conocer más o menos cómo uno piensa, las ideas que uno tiene. Bueno, y aquí siempre recibí una puerta abierta. Es que con el tiempo que Jacqueline y yo tenemos olfato para los potenciales políticos que se ve que tienen posibilidad de ascender, por mentira, ¿no? Y nos sentimos contentos por ese acompañamiento, sí, que confiamos en ti y te dimos desde el primer momento y ver hasta dónde has llegado. Gracias, muchas gracias. Y le falta más y no es fácil mantenerse ahí. Le falta más. José Ignacio, ¿qué respuesta tú le das? Yo sé que tú la diste, pero ahora en el programa a las declaraciones de la Fuerza del Pueblo, de varios dirigentes, en el sentido de que había persecuciones con el tema de la libertad de prensa. Eso se conectó con la información que salió en las redes del periodista Gerardino González, que si bien el canal ni él han dado declaraciones, pero él tiene una guerra de Twitter cuestionando al gobierno. ¿Cuál es tu posición como presidente del partido? No existe en República Dominicana esas consideraciones. Inclusive en las formas en las que se mide el tema, el país ha ido mejorando de forma importante a través del tiempo y ha ido mejorando su posicionamiento en materia de la forma en la que ustedes ejercen o pueden ejercer su labor. Y las prácticas del pasado en diferentes órdenes han quedado atrás. Y por tanto no es un tema que creo que debe preocupar ni al país ni a la comunidad internacional, porque cada vez tenemos un periodismo más fuerte, cada vez tenemos más libertad de decir, cuestionar, conversar, expresar ideas. También eso ha coincidido con el flujo de otras plataformas de información que están disponibles ahí para que cualquiera de nosotros pueda utilizarla. El mundo camina hacia plena libertad de información. Hoy el gran reto que tenemos todos como sociedad es la responsabilidad en el uso de la información y del acceso que tenemos a difundirla. Pero no existe en República Dominicana temor a que de ninguna manera u otra el periodismo en sentido general pueda sentirse coartado o pueda sentirse que no existe total libertad aquí. Y nosotros lo condenaríamos en el caso específico de que existiese una tentativa, un esfuerzo aislado de tal o cual persona. Nosotros evidentemente nos apartaríamos de esa práctica si existiese. En República Dominicana puede haber la garantía hoy de que hay libertad de expresión. Bueno, José Ignacio, muchos temas, y uno de ellos importantísimo es el tema de la economía. Dice que la política y la economía van de la mano y que como vaya la economía de un país, así mismo el partido de gobierno tiene más posibilidades o de salir ganancioso en una reelección o de que su gobierno marche bien. Y hemos visto en este 2023 informaciones contrastantes en el país acerca de nuestra economía. A veces se nos elogia por el comportamiento y el crecimiento que ha tenido el país, pero por otro lado vemos una situación que ya está siendo cuestionada, difusa. Primero el tema del excesivo endeudamiento. Dice el doctor Leonel Fernández que en 3 años este gobierno se ha endeudado lo que él tomó 65 años hacerlo. Por otro lado, tenemos elogios de organismos internacionales que dicen que nuestro país ha estado manejando muy bien en el área económica, que hemos tenido éxitos. Pero ahora vemos el hecho de que se ha pedido un adelanto a los bancos. Obviamente, si se pide un adelanto en recursos, va a faltar para el año que viene. Hemos visto que el tipo de cambio ha aumentado. Hemos visto que en el ámbito internacional el precio de los combustibles ha aumentado. El precio de los granos ha aumentado. Y la gente, los comerciantes dicen... Son muchas cosas juntas. Son muchas cosas juntas. Es un panorama que obviamente en cualquier país es de incertidumbre. Todos esos elementos y algunos que probablemente se me queden, ¿cómo va a sortear el gobierno esto? Con una proyección de un crecimiento que se había esperado un 4%. El gobierno dice, la economía crece, sí, pero crece quizá un 1 con relación a los 4 o 5 que creció el año pasado. En medio de ese panorama, José Ignacio, el ministro
administrativo de la presidencia y presidente del partido, que tiene una grandísima responsabilidad en todo lo que pasa en el gobierno y la va a tener en la campaña. Entonces, ¿cómo coordinar esto? Porque estamos en medio de si le creemos al gobierno de que las cosas están bien o vemos el panorama fríamente de algunos economistas que dicen que estamos muy mal. Mira, nosotros estamos gobernando en tiempos muy especiales. Nos han tocado 3 años muy especiales, producto de un sinnúmero de variables que no son propios de la República Dominicana, sino que son del entorno. Pandemia, pospandemia, temas de logística, una guerra en Ucrania, que parecería muy distante, pero que sus efectos lo tenemos muy presentes, recesión, bueno, un sinnúmero de elementos que han coincidido en el tiempo. Lo cierto es que el gobierno del presidente Abinader, en sentido particular, ha tenido una capacidad muy marcada en poder sortear crisis. Es un gran presidente en tiempos de crisis y en cada una de ellas, con una nota positiva, ha podido salir de las mismas, de tal manera que es una persona que en su forma de gestionar, en su forma de reaccionar frente a la adversidad, siempre está a la altura de las circunstancias. Es un hombre valiente al tomar decisiones, es creativo, es resiliente, es innovador, y hay un sinnúmero de experiencias recientes que hemos conocido a lo largo y ancho de estos 3 años que dan cuenta de que lo que expreso es así. Imagínense, solamente en el transcurso del COVID, haber podido idear la propuesta de tener un seguro COVID para viajeros o para visitantes. El nivel de casuística en donde esos visitantes hicieron uso del seguro fue casi imperceptible. Sin embargo, nos dio la posibilidad de vender en los mercados internacionales que esto era un destino seguro y fue de los países, por tanto, como es consecuencia de esa iniciativa y de otras, que mejor se recuperó de la crisis del COVID y de la recuperación de los visitantes, que para nosotros es un enclave importante de la economía. Es un presidente que en tiempos de crisis gestiona muy bien. Y no tengo dudas de que en el transcurso del año que resta de gobierno del presidente Abinader, la nota será muy similar en relación a los retos que se le puedan presentar. En comparación con los países... Aún con una economía que apenas creció 1.2 en el primer semestre. Bueno, pero la expectativa que tenemos es que la ralentización de esta primer parte del año, que se estimaba que podría ser de esa manera, aunque quizás se ha ralentizado un poco más de lo esperado, se va a recuperar. No tengo yo dudas de que el crecimiento de República Dominicana, sobre todo en contraste con los demás países de la región y del mundo, será uno a considerar o a resaltar. Y mire, la mejor manera de conocer cómo se está manejando hoy la economía es lo que piensan sobre todo los órganos de calificación de riesgo país y de calificación crediticia del país. Nadie mejora la calificación de un país, cosa que conlleva a pagar menos intereses en sus préstamos, si no tendría la garantía de que las cosas caminan de tal manera que a los dueños de esa deuda vayan a tener un repago de manera segura. No hay mejor forma de usted ante el mundo decir, y sobre todo comparar con los demás, que nosotros estamos, que los que nos están viendo de fuera nos ven de manera positiva. Degradaron la deuda de los Estados Unidos. Sí, internacional. lo vi recientemente. De AAA. Por ejemplo, a nosotros ha sucedido lo contrario. Y bueno, no tengo yo dudas de que, aun cuando hay elementos para preocuparnos en el entorno internacional, ha sido un año, 3 años que hemos vivido de crisis internacionales, nosotros vamos a poder sortearla de manera en el que esos efectos puedan no tener un impacto tan directo, sino mitigados a la familia dominicana y al pueblo dominicano. José Ignacio, y aún con el tema, si bien la inflación ya está en la mitad del rango meta, pero los precios todavía siguen altos y siguen subiendo, y eso impacta en los más pobres que son los que sufren esa situación. Así es. Y estamos conscientes, nadie preocupa al presidente Abinader más, o no nos ha preocupado más en estos 3 años que efectivamente eso, porque tenemos que buscar las formas de que a la familia dominicana todos estos efectos del entorno internacional puedan sentirse lo menos posible. Por eso se ha duplicado la cantidad de tarjetavientes que tiene Supérate, se ha duplicado la cantidad de subsidios que recibían cada uno, se han llevado más de 2,5 millones de dominicanos seguros de salud SENASA adicionales a los que existían, se ha subsidiado la urea, se ha subsidiado los granos, se ha subsidiado la harina, se ha subsidiado el pan, se ha subsidiado el arroz. Bueno, cuántas áreas
han sido necesarias y los combustibles durante 19 meses. Cuántas áreas el gobierno ha podido atender que son o que tienen un impacto más transversal en la vida del dominicano, el gobierno ha estado a la altura de las circunstancias, yendo a mitigar los efectos que pudieran existir como consecuencia de lo que hemos conversado anteriormente, para que la familia dominicana no se vea tan perjudicada. José Ignacio, ya casi vamos a la pausa, pero ustedes tenían noticias ahí, posibles reuniones con el presidente de esa misión grandísima de la ONU, y de embajadores que cruzaron de Haití a la República Dominicana. No tengo informaciones adicionales más que lo que se ha comentado en la prensa sobre ese tema. No he tenido la oportunidad de conversar con nuestro canciller y tampoco conozco si está en la agenda del presidente. A mi entender aún no lo está, pero no tengo las informaciones para poder ser del todo preciso. Qué pena no tener una primicia ahí. No. Con tu permiso, José Ignacio Paliza, nos vamos a comerciales. Nos queda todavía casi media hora de preguntas con él. Perdón, menos, como 20 minutos de preguntas con el ministro administrativo y presidente del PRM. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos más que complacidos de recibir en nuestro programa al licenciado José Ignacio Paliza. Él es ministro administrativo de la presidencia y también es presidente del Partido Revolucionario Moderno. Uno de los temas calientes, José Ignacio, es el tema de lo que está ocurriendo en Haití, que pareciera que algunas naciones que antes estaban indiferentes, ahora están mirando un poco hacia esa nación por la incertidumbre que genera en la zona. El presidente y nuestro canciller han dicho que no hay solución al problema haitiano en la República Dominicana, pero a veces pudiera interpretarse de que existen dos discursos, uno el que se dice y otro realmente, o dos posiciones y otra distinta a lo que se hace. Y me refiero a la cantidad de visas que en 2 meses se otorgan desde Haití, 27,000 visados, que lo da el consulado. Y se habla de una cifra multimillonaria y de la gran cantidad de que supuestos empresarios o personas que vienen a hacer negocios a la República Dominicana, y no tenemos más informaciones más allá de eso. Pero además de eso, la presencia de parturientas, con los datos que da el propio Ministerio de Salud Pública, que aumentan de mes en mes, indican que todavía siguen ingresando muchos ilegales por la frontera. Ahora las escuelas públicas van a permitir inscribir niños sin el acta de nacimiento y se sospecha que para favorecer a muchos haitianos, ya que las escuelas en Haití están cerradas. Y muchas otras cosas más que pudieran indicar que una cosa es lo que dice el presidente y el canciller y otra cosa es lo que permite al gobierno que se haga en ese sentido. No, creo que hay una mezcla de elementos ahí que pudiera interpretarlo como usted, el que quisiera interpretarlo, de que puede haber elementos confusos, situaciones confusas, pero no son ciertas. Mira, el tema de las escuelas tiene 20 años conversándose y no es una decisión nueva, tiene 20 años el tema. No es una discusión nueva, es una discusión que fue producto de un gran debate nacional en su momento, cuando inicialmente se conversó a discutir este tema. El gobierno dominicano ha sido vertical con el tema haitiano, tanto en foros internacionales como nacionales. Pocos presidentes han prestado tanta atención al tema haitiano como el presidente Abinader, de tal manera que inclusive estamos levantando una verja perimetral en Haití. Así de decidido ha sido la posición del presidente Abinader con relación al tema haitiano, que se le ha prestado a la frontera más atención que nunca. Y no solamente una verja perimetral, una verja inteligente, un fortalecimiento sobre todo de los pasos, inicialmente de los pasos donde mayor intercambio hay, sino de inversión directa y de estructuración de proyectos que generan encadenamientos económicos para fortalecer a los dominicanos en la frontera, generar empleos en la frontera. Solamente el próximo viernes el presidente va a Manzanillo, a durar 2 días en Manzanillo, porque se le está dando toda la seriedad del mundo a lo que allí se está levantando. Y Pedernales es otro ejemplo también muy tangible de lo que pasa en la frontera, con 12 proyectos que son icónicos del presidente Abinader o del gobierno dominicano por el tiempo que se le ha dedicado y el esfuerzo que se le ha dedicado. Y usted puede tener la seguridad de que el presidente Abinader y el gobierno dominicano hará
todo cuanto esté a su alcance para mantener la integridad del territorio, para fortalecerlo, para intentar generar en la conciencia colectiva internacional la idea de que deben de participar en la suerte de Haití, que nosotros no tenemos las herramientas para poder enfrentarlo y que la solución de Haití tiene que encontrarse en Haití. Pero ¿y las visas? ¿No la van a investigar esa cantidad de visas? No conozco si el dato es preciso. Y quisiera tener la certeza para poder opinar sobre eso. Ahora, lo que sí nos debe preocupar no es el que entra de forma regular, que tiene que tener una documentación, registro, que paga o deposita su recorrido de ese viaje. Lo que debemos preocuparnos es aquellos que entran sin ese nivel vamos a decir, de rigurosidad o de expediente en el que uno puede encontrarlos. Pero no tengo el dato específico de las cantidades para poder decir si es mucho, poco, si es verdad o mentira. No tengo la información. Pero debe preocuparnos más, no el que entre de forma regular, sino el que lo hace de forma irregular. O ilegalmente. También cuando uno multiplica 27.000 por $300, que no sé si es verdad, por 56.60, eso da una millonada. No sé si eso no sé si es verdad la 27. Y el dato se supone que viene del ministerio y no ha desmentido. Pero no puedo dar certeza de que el dato sea real ni que el número sea específico. Y debo ser cuidadoso. ¿Y si lo fuera? Debo ser cuidadoso. Tampoco conozco los parámetros normales de estos temas, cuánto es el flujo que usualmente se estila. No tengo las informaciones para hacer una opinión inteligente. Ahora, lo que debe preocuparnos no es el que entra con cierto nivel de regularidad en el que paga una tasa, deposita un formulario en el que sabemos dónde va a dormir, dónde va a pernoctar, cuál es el tiempo de su estadía. Lo que debe preocuparnos más es efectivamente cómo y qué esfuerzo estamos haciendo, porque se deportan cantidades diarias de personas hacia Haití, es el que entra de forma irregular. ¿Y qué estamos haciendo hoy para detener la inmigración irregular? Vamos al partido. Recientemente parece que hubo un malestar en los senadores de tu organización, que inclusive durante 2 semanas no se pudo sesionar porque se señala que parece que hay gente vinculadas al presidente que van a sustituir a senadores actuales, y hasta decían que se le vio a José Ignacio Paliza ir y venir al Congreso en varias ocasiones. Yo constantemente converso con nuestros legisladores y nuestros bloques. Hoy, por ejemplo, tengo reunión con ambos bloques. Claro, se va a celebrar en el marco de un espacio distinto al Senado, sino en el marco partidario, porque son para discusiones de partido. Pero es un hábito de la dirección constante, visitar a sus legisladores, conversar de la agenda que tenemos tanto legislativa, en las prioridades que el partido, el gobierno del presidente Abinader y en sentido general todos tenemos para hacer sinergias y hacerlas posibles, así como también para discutir temas que son de orden político. Y es parte de la dinámica que hemos ido construyendo, de tal manera que podemos tener una mejor vinculación entre partidos, bloques legislativos. Pero no existe en el partido malestar ni en el entorno senatorial, ni en ninguna otra área específica. Las relaciones interpartidarias están en muy buen momento, las relaciones grupales en el partido también. Ha habido mucha tranquilidad en la estructuración de proyectos a futuro, a diferencia de lo que han pasado en otras organizaciones tradicionalmente, y en la misma historia de los revolucionarios. Nosotros hoy vivimos un momento, digamos, de mucha prudencia y de mucho apoyo al liderazgo del presidente Abinader. Y en cuanto a las perspectivas para el 2024, José Ignacio, en medio de este panorama que habla de que, bueno, del transfugismo, de que están comprando alcaldes y de las alianzas que por nuestro sistema son, nadie se puede escapar de ellas y hay que hacerlas, pero lo del partido no quieren que le quiten la oportunidad y no ven con buenos ojos que aunque un candidato de otra organización pueda sumarle, como que lo quiten a ellos. ¿Cómo se está manejando eso? ¿Cómo se despejará esa incógnita? Que mucha gente se rebeló hasta conseguir, y algunos ya lo consiguieron, de que no lo quitaran. Mire, nosotros tenemos la conciencia colectiva de que lo importante hoy es el proyecto colectivo, no los proyectos individuales, sino cómo construimos entre todos digamos, el momento que nos permita a nosotros seguir sirviéndole al país
y siguiendo acometiendo los proyectos que nos trajeron al espacio privilegiado de servir desde el Estado. Si fuésemos hoy a elecciones, el presidente Abinader, y si fuese el presidente Abinader el candidato, ganaríamos en primera vuelta sin mayores contratiempos. Es más, la tendencia hoy de nuestros opositores es esa la baja, inclusive esa la baja. ¿Es verdad? Sí, en las últimas mediciones que hemos logrado, que hacemos, porque constantemente estamos midiendo, no solamente el presidente consolida su triunfo en primera vuelta, sino que las tendencias, sobre todo de aquellos líderes que ocupaban el segundo lugar, es hacia la baja. Si las cosas se mantienen de la forma en la que estimamos, no tendríamos mayores inconvenientes de poder ganar de manera importante en las elecciones de febrero y ganar también la presidencia de la República en las elecciones de mayo. ¿Cuáles cosas tú entiendes que el gobierno debe mantener para garantizar eso que tú das por un hecho de que el presidente Abinader puede reelegirse, el PRM, en el 2024 sin inconvenientes? Yo soy de los que creo siempre que aun cuando te acompañe la suerte, siempre tiene que encontrarte el triunfo trabajando. Decía Picasso que la inspiración tenía que encontrarlo pintando. Era frente al lienzo y con un pincel, no sentado viendo televisión. Y por tanto, de igual manera, Parsa sugiere, yo siempre sugiero en los entornos partidarios que debe ocurrirnos a nosotros. Tenemos hoy un posicionamiento que nos hace ver las cosas de forma optimistas, pero tenemos que trabajar y que el trabajo sea el que nos lleve a lograr las metas que buscamos. El triunfo tiene que encontrarlos trabajando. José Ignacio, en el caso de, para poner un nombre bonito, la adquisición de alcaldes, que yo imagino que el compromiso es que ellos van a ser repostulados, pero entonces en esos lugares hay... No es cierto. No. Nosotros le hemos, con muy honrosas excepciones, quizás hemos, por el posicionamiento que pueda tener tal o cual persona y su gran liderazgo, de alguna forma estimulado una candidatura. Pero en sentido general, a todos lo que le hemos garantizado es igualdad de condiciones en competencia, en el método que hemos determinado para elegir nuestros candidatos que puedan competir. Y no hemos hecho esos compromisos que usted expresa. ¿Y por qué entonces ustedes pierden un senador? Es raro que un senador electo de un partido de gobierno renuncie y se vaya a la oposición. Es una buena pregunta. Al senador de la Romana. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No, pero ¿cuál es la respuesta? Yo no la entiendo. José Ignacio, ¿cuáles son? No lo entiendo mucho a él. Es decir, ustedes prometían en campaña de que este iba a ser el gobierno del cambio. No solamente cambio, ¿verdad?, de personas, sino un cambio en el país, cosa muy difícil, en un país del tercer mundo con tantos temas pendientes que nunca se han resuelto. Pero si fuera... Pero vamos caminando hacia allá. Ustedes narraban hoy, por ejemplo, el proceso que se dio ayer en torno a la Procuraduría General de la República. Eso es cambio. Eso es cambio. En República Dominicana hay un sinnúmero... Porque eso se está visibilizando, tú dices, y antes se quedaba por abajo. Bueno, ¿a ese cambio tú te refieres? Es que antes no había un solo caso que se conociera, que se hiciera público ni privado, ni que se llevase a ninguna instancia en donde podría determinarse con los niveles de objetividad del lugar si había o no cierta culpabilidad. Hay un sinnúmero de elementos, de áreas específicas donde se ha profundizado un importante cambio. Pero es evidente que hay elementos en República Dominicana que requieren de mucho trabajo y requieren de tiempo y de esfuerzo colectivo. ¿Cuál es el cambio, Ignacio? Porque dicen sus detractores que este es el gobierno de los popis y que este es el gobierno de los empresarios, que este es el gobierno de los fideicomisos para favorecer a determinados sectores y así por el estilo. Pero tú que ves las cosas desde adentro y debes, por ser presidente del partido y ministro administrativo, que debe ver la cosa a nivel macro. Los que dicen que eso fue lo que privatizaron el país completo. Nosotros estamos estatizando y haciendo compañías estatales. Esos son los que dicen o los que mantienen esa línea discursiva. Y me río porque es muy curioso. Fueron los que privatizaron el país completo. Entregaron el país completo al sector privado. Inclusive hay áreas específicas de esas que nosotros hemos tenido que regresar al Estado. ¿Cómo cuál? O la autopista de la línea. De la Juan Pablo II, la carretera de Samaná, la hemos estatizado. Entonces, eso es una línea argumentativa opositora que busca intentar generar cierta identificación, pero no es cierto. Además, es un discurso que divide.
el discurso de Popi y guau, a mí es uno que a mí particularmente no me agrada. Y no porque me puedan a mí decir que yo soy Popi, lo que sea, a mí no me afecta. Tú lo eres. En el plano personal. Pero nos divide. Porque esto es un país en donde esas luchas de clase no están arraigadas de la forma en que algunos quisiesen, para emular ejemplos similares a los de Sudamérica, implantar. Eso es un discurso que nos divide. Y el pueblo dominicano lo único que necesita hoy, y sobre todo para asumir los retos del futuro, es unidad. Es en unidad que somos más fuertes, es en unidad que somos más resilientes, es en unidad que podemos esculpir el futuro del país. Cualquier línea argumentativa que nos divida, sea a favor o en contra de nosotros, yo no soy de las que la apoyo, porque nosotros necesitamos como país más unidad que nunca. José Ignacio, y el cambio que ustedes han tenido internamente, que también lo han replicado otros partidos, pero de la forma de escoger los candidatos, que antes era más abierta, primarias, comisión de delegados, etcétera, como más participación. Ahora es por encuestas y el método de la elección del candidato presidencial también cambió. ¿Por qué esos el candidato presidencial se va a elegir por primarias. Y creo que es una decisión inteligente de la organización, porque es la posición más importante que tenemos que presentar frente al país y que requiere también del mayor nivel de apoyo y de legitimidad posible. Yo soy de los que me animaba a que todas las candidaturas fueran determinadas por primarias. Sin embargo, en la inteligencia colectiva de la dirección partidaria se entendió que podrían elegirse diferentes métodos atendiendo a diferentes realidades que existen no solamente en niveles de elección, sino en territorios. Bueno, y en tal virtud yo me acojo siempre, particularmente como presidente del partido, a lo que la mayoría entienda posible. Pero nuestro candidato presidencial lo elegiremos el 1 de octubre en primarias cerradas organizadas por la Junta Central Electoral. José Ignacio, ¿ustedes no temen que el que no participe Carolina Mejía como candidata les haga perder la plaza de la capital? Mire, es una decisión que ella aún no ha anunciado si se postula o no se repostula. Lo cierto es que ella está altísimamente valorada. Es una mujer que goza de un apoyo por encima de los parámetros normales en una gestión tan comprometedora y difícil como es la de gestionar una ciudad, como la de Santo Domingo, la del Distrito Nacional, y ella tiene una nota muy positiva. Su gestión y la gestión anterior, la de David Collado, que también tuvo resultados muy tangibles, nos dan a nosotros como organización política una relativa ventaja frente a cualquier otra, porque tenemos dos gestiones últimas con cualquiera se gana, que tienen buena valoración. Claro, si ella se presentase, bueno, el triunfo fuera mucho más sencillo, mucho más fácil. Pero tenemos un buen aval. Digamos que tenemos un buen aval como organización, un buen posicionamiento como partido y por tanto el proceso no es uno que a mí particularmente me preocupa. Y José Ignacio Paliza, que se ha hablado de que si pudiera ser candidato presidencial, pero por el tema de una doble nacionalidad que tú tienes como que te lo impide, que si vas a ser candidato a vice. ¿Cuál es tu realidad y cuáles son tus aspiraciones? No, mi único proyecto hoy es el proyecto PRM. Yo soy presidente del partido. Tuve la oportunidad de, junto a 40.000 o 50.000 hombres y mujeres que participaban en la estructura partidaria, construir la ruta hacia el poder en las elecciones del 2020 y estamos trabajando para hacerla posible nueva vez en el 2024. Mi único proyecto hoy es la de yo poder consolidar mi partido y ayudar o contribuir con la causa colectiva. Y bueno, y seguir teniendo experiencias que me permitan a mí seguir creciendo como individuo y seguir aportando en la medida de mis posibilidades en el debate nacional y haciendo de la República Dominicana uno mejor. No tengo ningún otro proyecto que no sea ese. Y de impulsar, idealmente impulsar a que el presidente Abinader pueda ser presidente 4 años más. Tú puedes dormir tu noche completa, el presidente no te llama en la madrugada. Sí, hombre, llama a todas horas. El presidente es una máquina de trabajo. Ese es un hombre que en 3 años, no creo que ha tomado un día de descanso, no le ha dedicado un día, no ha tomado un día de vacaciones y dedica 15, 16, 20 horas al día a la oficina, de lunes a domingo. Es un gran activo, es un hierro el trabajo. Y sí, y nos llama a todas horas, a mí y a mucha gente. Me pone, ¿estás? A las 3 de la mañana, y yo durmiendo. Pues te llamo mañana, y yo ya bebé ya, que me levantó.
José Ignacio, muchísimas gracias por tu Es participación. un privilegio poder trabajar. Y no cabe duda que tú eres un gran bateador, porque te tiramos algunas curvas. No, siempre me traen bien. Y las bateaste. Siempre me tratan bien. Gracias, José Ignacio. A ustedes. Un placer. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final del Telematutino 11. Si estás